Amigas y amigos, y estamos nuevamente con ustedes en Golpe de Timón en esta novena edición, Ningma. Por ahí alguien escribió en Aporrea, golpe de timón o golpe al timón, refiriéndose al hecho de que nosotros hacemos una serie de observaciones y además hacemos recomendaciones, pero él asume que más bien nosotros estamos golpeando en lugar de estimular la discusión. ¿Qué opinas tú de eso, Igor? Bueno, realmente nosotros hemos tratado de ser lo más propositivo posible. Por supuesto, toda propuesta está sustentada en un planteamiento que suele ser crítico. Si no, no tendría pues al lugar ni No puedes hacer una propuesta si no tienes además un análisis diagnóstico que siempre suele ser pues crítico. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la Contraloría Social. Contraloría Social desde el Estado o desde el pueblo. Y para ello vamos a aprovechar también la ocasión que ha tenido Ningmer de profundizar respecto a las leyes que estipulan este nuevo mecanismo que impulsó el presidente Chávez y de la cual tú también has tenido varias experiencias comunitarias, Ningmer. Cuéntanos qué es la Contraloría Social, para comenzar por el ABC, como estamos soliendo hacer últimamente. Mira, la Contraloría Social es una acción ciudadana de muy vieja data. Dentro de la etapa contemporánea de la concepción de Estado, de sociedad y de república. Es el hecho de sentir, de abrogarse, de asumir el derecho ciudadano de poder incidir en las acciones públicas. Sin embargo, nuestra actual ley de Contraloría Social, aprobada en el año 2010, tiene un elemento que incorpora extraordinario, Eiber, que es la Contraloría Social del sector privado. ¿La ley de qué, perdón? La ley de Contraloría Social en el marco de las leyes del Poder Popular decretadas y aprobadas en diciembre del año 2010 por la Asamblea Nacional. Incorpora el elemento también de la posibilidad de hacer Contraloría Social del sector privado. ¿Qué es al final la Contraloría Social? Es una acción que permite generar a través de insumos propios, directos, el manejo correcto de las políticas públicas y de los recursos utilizados y de los recursos privados, siempre y cuando tenga algún tipo de vinculación o de impacto ciudadano. Por ejemplo, la utilización de los recursos en una empresa que genera contaminación implica la posibilidad de que los ciudadanos se puedan organizar en función de saber cuáles son los recursos que destinan para evitar o minimizar el impacto de la contaminación ambiental. A ver si puedo entender bien, que en el caso, por ejemplo, de constructoras de vivienda, que hemos visto pues desplegadas de manera abundante estos últimos años con nuestra gran misión Vivienda Venezuela, en el caso de esas constructoras, los vecinos o los beneficiarios de esas viviendas, Ningmer, tienen derecho por ley a reclamarla, a demandarle a esas contratistas información acerca del estado de ejecución de la obra y del uso de los fondos. No solamente organizarse para solicitar eso. Por ejemplo, la nueva ley sobre costos y precios justos también incorpora un elemento interesante que ya tenía alguna visualización en la ley que da origen al Indepavis, de la posibilidad de organizarse socialmente para poder también hacer contraloría, que no se denominaba así antes, pero ahora sí se denomina una contraloría en relación con los costos y precios, la venta al público de los productos de insumos de primera necesidad, la organización social, solicitando información sobre la estructura de costos, el sistema de compras de supermercados, de abastos, de panaderías, en relación al hecho de lo que a ellos les cuesta y el margen de ganancia es susceptible también de ser parte de toda una acción por parte de la Contraloría Social. A ver, ¿cómo podemos ejercer nosotros la Contraloría a propósito de que en estos últimos días la Asociación Panificadora de Venezuela, quien agremia, la institución que agremia a los empresarios del sector panadero, están solicitando un aumento en el precio del pan de 25 bolívares por kilo, mientras que ahora está pues muy por debajo de ese precio? ¿Y cómo ejerzo yo la Contraloría Social frente a una panadería que, sin haberse decretado el aumento del precio del kilogramo de pan, pues decide aumentarlo de manera discrecional? Hay dos vías. Una es la gente organizada solicitando que en el órgano establecido para el Estado ejerce el control, que en este caso sería la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos, para que pueda hacer o exija la estructura de costos y sobre esa vía entonces fijar el precio de manera consensuada. Pero otra vía también es la organización social generada en función de hacer el estudio, de crear autonomía en función de eso, poder acceder a la información, solicitarle la estructura de costos al Estado o al sector privado y sobre eso hacer recomendaciones en función de lo que debe ser el precio. Pero además también, si hay un precio ya fijado, cualquier sobreventa o sobreprecio en relación con la venta también puede generar una acción organizada que permita entonces generar la demanda tanto al dueño del abasto o del supermercado como una demanda ante el Estado en función de que ejerza las acciones pertinentes para que ese precio se cumpla. ¿Y cuál es el lugar que tiene el Indepavis
en esa serie de demandas y reclamos, a propósito de que no lo has mencionado, como una institución a la cual también puede acudir el ciudadano? Esa es la instancia en la cual los ciudadanos organizados o de manera individual pueden apelar a la necesidad de la supervisión a posteriori de la violación de alguna de las normas. Pero la Contraloría Social tiene una característica también muy particular, que puede ser un control a priori, o sea, puede ser antes. ¿Cómo? Buscando establecer la posibilidad de la fijación nueva de los precios, pero a partir de los insumos que adquieren en función de la información de esta Contraloría Social. Son varias las vías. Pero un elemento importante y fundamental, y que precisamente es el tema de hoy, es esa Contraloría Social, ¿de dónde se emana? ¿Es el Estado que nos dice que debemos organizarnos en Contraloría Social? ¿O es la ciudadanía que se organiza en función de demandar al Estado y al sector público y privado que cumpla con los requerimientos y que además con las exigencias propias que pueda tener el sector social en ese sentido? No es una sola dirección, son diversas direcciones las que se pueden aplicar en este sentido. Lo que sí está claro es que, por ejemplo, la Contraloría Social en Venezuela hasta ahora se había fijado fundamentalmente como un órgano dentro de los consejos comunales y dentro de las comunas. En la actualidad, la ley de Contraloría Social te establece que la posibilidad de que no solamente sea dentro de estas estructuras que tienden a la creación del Estado comunal, sino que también en un carácter un poco más privado, entre comillas, gente organizada, indiferentemente de que forme parte de un consejo comunal, se puede organizar para tal fin. Claro, porque el asunto allí de cómo hacer esta Contraloría Social o desde dónde parte, Contraloría Social desde el Estado o desde el pueblo, viene también muy a propósito, Migmer, de las grandes denuncias de irregularidades en nuestros consejos comunales, que si bien tienen poco tiempo en gestación, pues ya han mostrado también las debilidades de una cultura que no está tampoco macerada para la administración de recursos de una manera transparente, y se ha solido aplicar la idea de la Contraloría Social, especialmente a los consejos comunales. Ahora, ¿cómo hacen los consejos comunales para ejercer su propia Contraloría Social? Es relevante lo que tú estás observando, porque además la misma ley establece que no solamente es al Estado y al sector privado, es que es a sí mismo quien puede ejercer la Contraloría Social a la ciudadanía. O sea, y la instancia primaria para la posibilidad de la aplicación de la Contraloría Social es a través de los órganos o los espacios de organización social, como los consejos comunales y las comunas. O sea que al final son tres espacios en donde la Contraloría Social tiene un camino por andar y una potencialidad de desarrollo extraordinaria. Es el espacio comunal, o sea, la Contraloría a sí mismo, pero por supuesto a sí mismo diferenciando los roles y teniendo como elemento primordial el hecho de la claridad en función de las competencias que se adquieren. Las Contralorías Sociales en Venezuela se potencian a partir de la Contraloría de la ciudadanía a sí misma. Por eso se establece la existencia de la Contraloría Social dentro de los consejos comunales. Pero ahora la cosa se orienta aún más hacia la visión clásica de la Contraloría Social, que es sobre el Estado, que en algunos países se llama, por ejemplo, observancia, observatorios, y tienen otra serie de denominaciones en países que tienen una experiencia importante como Colombia, Honduras, Bolivia, Argentina, México, que tienen unas experiencias, en el caso de América Latina, bien relevantes y que tienen una trayectoria, pero no tienen el blindaje que tiene Venezuela, que es el de tener una ley que permite pormenorizadamente establecer con claridad cuál es el marco sobre el cual se puede desarrollar esa Contraloría Social. Ahora, como corolario, digamos, de esta exposición que nos estás haciendo, podríamos decir que la Contraloría Social se ejerce en diversas direcciones, y no solamente es para con el Estado, y si bien está contemplado que el que administre recursos también genere la forma para controlarse, es necesario que la comunidad, a veces externa, pues también se organice para vigilar a su consejo comunal, porque si no ocurre, Nigmer, que terminas tú pagándote y dándote el vuelto, y por supuesto no va a surtir mayor efecto ninguna Contraloría, porque si dejamos en manos de los ejecutores que se controlen, y si ellos no lo hacen adecuadamente, entonces precisamente da lugar a todo este conjunto de irregularidades que hemos estado viendo, tanto en el sector estatal como en el sector, digamos, social, comunitario, de desviaciones de recursos lamentables que terminan afectando la posibilidad de que sean invertidos en el bienestar de todos. Fíjate una cosa importante, Eiber, creo que es bien relevante a propósito de lo que estás comentando. Vamos a tomar de ejemplo al Estado. El Estado venezolano tiene poderes y la Contraloría está en el poder ciudadano, y quien ejecuta los recursos es el Poder Ejecutivo.
un consejo comunal es un símil a esa visión de Estado, en donde la comuna es todo el espacio de encuentro de los diferentes sectores de organización, pero dentro de la comuna, dentro de ese Estado, existe un espacio ejecutivo, que es el espacio directivo del Consejo Comunal, y está también un órgano contralor. Es como si fuese un poder distinto dentro de la misma visión de estructura de consejo. Como un poder legislativo que tiene siempre y de hecho, como facultad ejercer la función controladora el espacio del Parlamento Comunal, que también ejerce la asamblea. A la asamblea. Así es la asamblea. Entonces, pero fíjate, para ir cerrando, Eiber, hay otros elementos importantes. Yo creo que uno de los roles más importantes del Estado en este sentido es poder suministrar todas las herramientas de formación y capacitación, porque la Contraloría no es solamente ir y reclamar, es que debe cumplirse una cantidad de elementos importantes: conocimiento de contabilidad, conocimiento de elaboración de informes, la posibilidad de la formulación de informes, la posibilidad de el conocer los indicadores para poder medir adecuadamente la ejecución de un proyecto o de una política pública, no necesariamente desde los recursos, sino además desde el cumplimiento de las metas. Por eso la Contraloría Social es un elemento bien diverso, muy rico, muy fértil, y que demanda muchísima formación y compromiso de quien asume el rol de Contraloría Social desde el punto hacia el Estado, hacia el sector privado o hacia la misma comunidad. Pero esa función, Nimber, digamos en términos ideales, históricos, quien la ha desempeñado, quien ha estado llamado a desempeñarla, son los partidos políticos, que son precisamente los que deben canalizar las demandas sociales. Es decir, invitamos, le proponemos, exhortamos a los partidos de la Alianza Bolivariana, a los 14 fuerzas que integran el gran polo patriótico, que lleven adelante estos procesos formativos con nuestras bases, que tanto lo están requiriendo y que muchas veces, Nimber, desde el Poder Ejecutivo se ven rebasados en medio de tanta agitación política para poder establecer procesos formativos permanentes y consistentes. Ese es el rol principal, digo yo, Nimber, de los partidos políticos de nuestro proceso. Y así entonces podremos dar un golpe de timón. Hemos finalizado por el día de hoy, no sin antes invitarlos a que estén pendientes de nuestros próximos programas. Quienes quieran revisar los anteriores están también cordialmente invitados, lo pueden hacer a través de la página de aporrea.org, de Poder en la Red, las distintas entes comunicacionales por vía web, por vía radio que nos están reproduciendo, y también se pueden contactar con nosotros para cualquier inquietud a través del correo electrónico elgolpedetimon@gmail.com, a través igualmente de nuestros Twitter, primero el del programa, @golpetimón, y nuestros Twitter personales, @NigmerEvan y @EiberBarreto. Será entonces hasta un próximo Golpe de Timón. Hasta entonces.